con 3 puntos, de nuevo con ustedes. Tuvimos un pequeño receso porque la COVID-19 también estuvo por acá visitándonos y tuvimos que tomar algunas medidas, pero estamos acá de nuevo y Vanessa Davis nos va a presentar el programa de hoy. Gracias. Bienvenido Giovanni, bienvenido Vanessa. Gracias por recibirnos también en tu casa. Es tu casa. Gracias, así es. Hay un tema que pues se asomó, generó un cierto escándalo en algún momento y después volvió a ser llevado por la corriente de tantas cosas que ocurren todos los días en nuestro país. Nos referimos al matrimonio igualitario, a la identidad de género, nos referimos a un conjunto de reivindicaciones de la diversidad sexual que están en debate en este momento en nuestro país, o quisiéramos creer que al menos están en debate. Vamos a conversar sobre este tema con Giovanni Pierre Mattei, presidente de la Asociación Civil Venezuela Igualitaria. Giovanni, un gusto poder compartir estos minutos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Estamos como sociedad en el momento en el que este tema deba ser debatido y finalmente aprobado, el matrimonio igualitario y el reconocimiento de la identidad de género. Bueno, fíjate, yo creo que el momento es cualquiera, ¿no? Las sociedades no tienen que estar preparadas para las reivindicaciones sociales. Eso se ha visto históricamente. La sociedad nunca estuvo preparada para que las personas afrodescendientes fueran reivindicadas en su derecho a la libertad cuando eran esclavizadas. La sociedad no estaba preparada para que las mujeres votaran, para que las mujeres trabajaran, para que las mujeres pudieran decidir casarse o divorciarse, y sin embargo las reivindicaciones se dieron. Por lo tanto, esto es una reivindicación más, un tema que tiene que ver con los derechos humanos. Pero es un país en emergencia humanitaria compleja, es decir, quizá la atención de la sociedad está puesta en otras cosas, no porque esta no sea importante, Giovanni. Bueno, fíjate, la pandemia por COVID, por ejemplo, que ha maximizado la crisis humanitaria en Venezuela, atrapa a otros países de Latinoamérica que están incluso en peores condiciones que la de Venezuela. Y sin embargo, estos debates se están dando, se está legislando en esos países a través, por ejemplo, pasó recientemente en Ecuador, pasó recientemente en Perú, se están dando esos debates, y sin embargo, Venezuela usa esos mismos argumentos para retrasar este debate, que además solo necesita que 3, 4, 6 diputados se dediquen a... ¿Cuántos diputados hay ahorita? ¿Qué hace falta? ¿Qué haría falta en este momento para que la Asamblea Nacional, o cuál es la vía para aprobar el matrimonio igualitario y el reconocimiento de la identidad de género? Bueno, ahorita tenemos 2 vías realmente, porque ya desde el 2015 nosotros comenzamos a actuar como Venezuela Igualitaria ante el Tribunal Supremo de Justicia, y tenemos una demanda por la nulidad del artículo 44 del Código Civil con respecto al matrimonio igualitario, que podría dejar el espacio libre para que la Asamblea Nacional legisle, o el mismo Tribunal Supremo de Justicia en su sala constitucional pueda hacer uso de algo que se llama legislación normativa, jurisdicción normativa, sí, perdón, que es que ellos legislan mientras la Asamblea Nacional no haga la ley. Esa sería una vía. Y la otra vía es que 5 o 6 diputados se reúnan, retomen nuestro proyecto de ley de matrimonio igualitario que entregamos en el 2014, hagan el debate interno, que incluso nos inviten a los movimientos LGBT que estamos luchando por esta reivindicación en Venezuela a que entiendan de qué se trata todo este asunto, para que avancen. Pero de alguna manera. Si están las 2 vías, o las 3, o las que existan, Giovanni, ¿cuál es la resistencia a debatir el tema? O sea, ¿por qué se termina complicando tanto algo que debería ser parte de la propia dinámica? Bueno, siempre he dicho que hay 2 razones, ¿no? Por ejemplo, en 2014, cuando llevamos el proyecto de ley a la Asamblea Nacional, había una mayoría de partido de gobierno, el PSV, dentro de la Asamblea Nacional, era rojita. Y sin embargo, el proyecto de ley fue engavetado. Cuando fuimos al TCJ en 2015, también, bueno, aunque se diga que son poderes independientes, sabemos también que hay muchas influencias del partido de gobierno dentro del Tribunal Supremo de Justicia, y sin embargo eso no se dio. Pero ¿qué sucedió paralelo o posterior, mejor dicho, a la entrega del proyecto de ley de matrimonio igualitario? Fueron miles y miles de evangélicos a la Asamblea Nacional a llevar firmas recogidas en contra del matrimonio igualitario.
Eso sucedió cuando llevamos al Tribunal Supremo de Justicia también unas adhesiones a nivel nacional, porque logramos movilizar a todo el pueblo LGBT, toda la población LGBT del país, a que se adhirieran a nuestras demandas. Y cuando llevamos esas firmas al Tribunal Supremo de Justicia, también se movilizó una gran masa de movimientos evangélicos y llevaron las mismas 100.000 firmas que llevaron. Es decir, la gran oposición en este momento es el movimiento evangélico. El movimiento fundamentalista evangélico está haciendo presión al gobierno porque no es desconocido para nadie el discurso que ha proliferado y ha ido incrementándose progresivamente desde el propio presidente de la República, invocando los poderes de Cristo y el pueblo cristiano y el socialismo cristiano. Y esto además ha abierto una universidad para los evangélicos, ha decretado el 15 de enero Día de los Evangélicos. O sea, hay como una fuerza que nos da muchísimo temor, porque no sabemos si este gobierno realmente, efectivamente, es un gobierno de izquierda, socialista, ¿no?, progresista, o es un gobierno que va en vías a una teocracia. Ahora, no tendría derecho también ese sector evangélico de ser escuchado y de que se tomen en cuenta sus argumentos. Claro, tienen derecho, por supuesto, todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión mientras su opinión no esté limitando en el acceso a derechos universales para el resto de las personas. Fíjate qué irónico, que hace pocos días estuvo un pastor evangélico que es electo diputado en la Asamblea Nacional, el diputado Campos, pidiéndole a la Asamblea Nacional que no debata el tema del matrimonio igualitario. Que ni siquiera se... Pero ellos están pidiendo rango de igualdad con respecto a la Iglesia Católica. O sea, para ellos la igualdad es necesaria, pero para otros la igualdad no lo es. Entonces, cuando tú tienes ese doble discurso, es cuando tu opinión no debe ser considerada. Tienes derecho a expresarla, pero también tienes que tener derecho, el deber de aceptar las responsabilidades que eso te somete. Pero, Giovanni, perdona que me ponga en este plano, pero hay gente que argumenta, dice, eso va reñido con la tradición de los venezolanos y el matrimonio, la institución del matrimonio tiene que ser de hombre y mujer para que además se garantice la perpetuidad de la especie humana, y argumentos de ese tipo, y están atados a a una tradición, por llamarlo lo menos, que se opone a todo esto, a todo el tema del matrimonio igualitario. Bueno, si vamos a superponer tradiciones a lo que es una necesidad de un pueblo, de una parte del pueblo, de un sector importante además del pueblo, podemos traer, por ejemplo, a colación la ablación genital en África, en algunos países de África, es una tradición, pero eso está violando o no está violando derechos humanos, está molestando, lastimando a otras personas. O sea, con base en tradiciones no se puede legislar. Ahora hablas de los derechos, pero ¿cuál es la necesidad de que se apruebe el matrimonio igualitario si hasta ahora han podido vivir tranquilos? Bueno, tranquilos. Esa es la posición de muchísima gente. Sí, bueno, porque desconocen las violencias que vivimos las personas LGBT desde que somos niños, niñas y adolescentes. El tema del matrimonio para Venezuela igualitaria particularmente tiene una vital importancia en el tema de la reivindicación de la dignidad que tenemos los gays, las lesbianas, los bisexuales, transgéneros, transexuales, intersexuales en el mundo entero. Porque no es la lucha por el acceso a una institución como una institucionalidad burguesa, por ejemplo, ¿no?, donde las personas además comparten algunos derechos y beneficios que también son legítimos para las parejas, ¿no? Sino se trata de una institución que ha sido utilizada históricamente para negar dignidad a ciertos grupos de personas. Para nadie es un desconocido que el matrimonio primero comienza como una institución eclesiástica, y esa institución eclesiástica gobernaba la posibilidad de que las personas que se sumaran al matrimonio tenían que ser católicas, por ejemplo, ¿no? Si había una pareja que fuera musulmana con un católico, no se podían casar, o dos musulmanes no se podían casar por la iglesia porque era solamente para personas católicas. Las mujeres no podían decidir casarse, era obligatorio que se casara y se decidía con quién se iba a casar. Tampoco podían divorciarse. O sea, la institución católica de la iglesia, que todavía sigue transversalizada en la institución civil del matrimonio,
tendía a excluir a las personas y a decir quiénes eran legítimos, dignos o no. Tanto así que los niños y niñas habidos fuera del matrimonio eran considerados niños hijos ilegítimos. Sí. O sea, era un estigma que llevaba. Las personas de color no podían casarse tampoco, las personas negras, afrodescendientes no se podían casar. Entonces ahora somos los gays y las lesbianas podernos casar, porque eso da un mensaje simbólico a la sociedad de que tenemos la misma dignidad que cualquier otra persona, de que no somos enfermos, poseídos por el demonio, ni ninguna de esas etiquetas que nos ponen. Quienes han estado casados en varias oportunidades pueden decir que para qué quieren estar casados. No, es un mal chiste y más hablando de derechos, Giovanni. Entonces, volvemos a lo que planteabas. En este momento piensas que el principal obstáculo está en ciertos sectores evangélicos, no todos. Por ejemplo, para el sector del oficialismo, ¿no? Del gobierno nacional. El peso mayoritario lo tiene la iglesia evangélica, que está presionando, y lo vimos, como lo dije hace pocos días, en ese congreso de la tercera. Pero del lado de la oposición, que fue, por ejemplo, lo que nos pasó en el 2015, ¿no? Cuando la Asamblea Nacional cambió totalmente de roja rojita a, no sé, azul azulita, entonces resulta ser que allí la Iglesia Católica hizo un peso muy fuerte sobre los diputados y diputadas, conservadores además en su mayoría, sobre ese tema, tanto así que cuando fuimos a solicitar y Tamara Adrián se hizo eco y dijo que iban a debatir el matrimonio igualitario, Chubo Torrealba la mandó a callar y le dijo que aquí la agenda no la ponía ella, sino la Mesa de la Unidad Democrática, y que además estábamos hablando de derechos del primer mundo y que nosotros estábamos en el tercer mundo y eso no se discutía aquí. Entonces, ahí tú ves que la postura de un lado y del otro, sí, claro que sí. Pero en algún momento... Entonces, perdón, Sergio, en este momento ven... Es decir, el matrimonio igualitario es una reivindicación que está torpedeada por igual por oficialismo y por oposición. Está torpedeada en este momento. ¿Qué camino piensan seguir para poder avanzar en esta conquista? Bueno, pensamos que no hay otra. O sea, tenemos que seguir primero empoderándonos entre los mismos movimientos LGBTI sobre este discurso, porque también existe una especie de venta de derechos, se puede decir, dentro de algunos movimientos LGBT que prefieren ceder a las migajas que el Estado, por ejemplo, en este caso nos quiera dar, y no seguir por el camino de una lucha por la igualdad plena, que es lo que queremos. ¿Cuáles son esas Porque la migajas? institución del matrimonio no nos garantiza otra cosa que, como dije anteriormente, la reivindicación de nuestra dignidad, pero igualdad de derechos como cualquier otra. O sea, la ley, el tema del divorcio, todas esas cosas. Entonces hay una idea por allí que está rodando de que la Asamblea Nacional, algunos diputados y diputadas están promoviendo que se nos den derechos sucesorales y patrimoniales, únicamente como para comenzar. Y entonces llamémoslo no matrimonio igualitario, sino uniones civiles igualitarias. Un nombre inventado. Sin darse cuenta, no solo están cediendo los derechos de las personas que no le han dado la voz para que fueran ellos y decidieran que sí, esos otros movimientos LGBT, sino que además están subsumiéndose en ese grupo, mimetizándose con el grupo opresor, que a través de unas figuras distintas nos están segregando, ¿no? Darnos una figura distinta a las personas LGBT, es decir, las personas heterosexuales se casan por este lado y las personas LGBT se casan por este otro, y eso es un apartheid completo, ¿no? Claro, hay verde oscuro y verde clarito, ¿no? Entonces, estos son iguales y estos son desiguales y por lo tanto se casan de una manera. Y también hay que tomar en cuenta que hay una sentencia que hay que promocionar, que es una sentencia del año 2016, la sentencia 287 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que decidió, a través de una demanda que interpusimos por el derecho a la identidad del hijo de Migdelis y Ginibet, a su identidad como hijo de dos mamás, que ganamos, y esa sentencia lo ratificó, pero no solamente ratificó el derecho de ese niño a tener el apellido de sus dos madres, sino que hizo una interpretación del artículo 75 de la Constitución, en el que establece que las familias constituidas por parejas de igual sexo, con hijos o sin ellos, o sea, las familias homoparentales, tienen los mismos derechos que las familias tradicionales. Si tenemos los mismos derechos que las familias tradicionales, tenemos derecho a casarnos. Ahora, Giovanni, entendemos entonces que están torpedeados por todos los sectores. ¿Qué camino van a seguir? ¿Qué acciones van a tomar? Porque lo que vimos en medio de la discusión sobre la legitimidad de la Asamblea del año 2020, vimos que se dijo que se iba a abrir el debate. El propio Nicolás Maduro. Jorge Rodríguez dijo, bueno,
trató de parar un poco posiciones Sí. Bueno, en contra. Dijo, bueno, Nicolás vamos a Maduro en discutirla. octubre Sí. dijo que el matrimonio igualitario se iba a debatir y que se lo dejaba a la Asamblea Nacional. Pero justo un día de febrero, que no recuerdo exactamente el día, que estuvimos frente a la Asamblea Nacional haciendo una protesta para que se movilizara la Asamblea Nacional a tomar este tema, justo ese día Nicolás Maduro mismo estuvo en una entrevista con periodistas internacionales, una periodista preguntarle sobre cuál es la postura de él, le dijo, bueno, que eso no era prioritario para el país, que eso estaba en manos de la Asamblea Nacional, pero que en su agenda eso no estaba. Entonces, ahí tú ves el tipo de contradicciones, hay un peso muy superior a él que lo está presionando. ¿Qué van a hacer ¿no? ustedes para romper esa inercia? Bueno, estamos actuando frente a la Asamblea Nacional actualmente, estamos solicitando, ya tuvimos esos primeros encuentros con una de las comisiones de la Asamblea Nacional, que es la Comisión de Desarrollo Social. Ya hemos tenido 2 encuentros con ellos en los que planteamos cuáles son nuestras demandas. Estamos solicitando que se creen subcomisiones dentro de aquellas comisiones en las que se tocaría el tema como familia, que lamentablemente también es de culto y también tiene muchos evangélicos allá adentro, la de derechos humanos, la de política interior y la de desarrollo social. La diversidad sexual, la comunidad diversa, es cada vez más visible y puede ser en algún momento también utilizada políticamente para esto, porque además suma votos e incluso hay estrategias políticas dedicadas a tratar de captar ese sector de nuestra sociedad. ¿Cómo insertan ustedes las luchas dentro de ese panorama, dentro de ese escenario, para tratar de ganar espacios? Bueno, muchas, como tú lo dices, hemos sido utilizados como bandera política, ¿no? Han hecho, sobre todo el partido de gobierno, el partido PSV, ha hecho mucha convocatoria a los movimientos de la diversidad sexual, ha hecho ratificaciones, por ejemplo, del Plan de la Patria Nuevo, en el que se insertan todas aquellas cosas que estaban en el Plan de la Patria anterior a Nicolás Maduro, de tal manera de que la gente se siente, claro, la gente que se identifica con el gobierno, la gente se siente que hay posibilidades, que va a haber derechos para las personas LGBT, y resulta ser que hemos sido utilizados porque hasta ahora vemos que no hemos avanzado, realmente no hemos avanzado muchas cosas. Hoy me sorprendí porque la Defensoría del Pueblo está dictando unos talleres y unos cursos de derechos humanos y diversidad sexual, que me parece maravilloso, que una instancia del Estado, que además debería de ser una de las que asuma de frente a esta contienda, porque otra de las cosas que tenemos que hacer es darle visibilidad a este discurso y que se escuche en las calles, en los medios de comunicación. Entonces yo creo que sí, hay mucha gente que lo está utilizando. Dentro de los partidos políticos se han creado pequeños movimientos LGBT, distintos partidos políticos, porque incluso Acción Democrática lo tiene, en algunos estados del país, COPEI lo tiene, el Partido Comunista, por ejemplo, ha lanzado un pequeño movimiento dentro de su partido, pero en el estado Mérida creo que fue. El PSV tiene un grupo de alianza. Y hasta en la constituyente había también representantes. Pero no ha pasado de allí. Pero eso no ha pasado de allí. Pero no empapa. Eso no empapa de allí. Porque el problema es que también tenemos que estar formados. Para dar esta batalla ante esas instancias de poder, tenemos que estar preparados, documentados, formados. ¿Están dispuestos a debatir con esa comunidad evangélica, Giovanni? Por supuesto, siempre lo hemos hecho. Si se abre ese escenario de debate ahora en el Parlamento desde el año 2020. Sí, de hecho hace algunos años estuvimos en una reunión con 7 pastores evangélicos de distintas ramas porque ellos están muy divididos. Sí. Y uno de ellos estuvo así como que casi que se para y se va, pero las otras personas estuvieron bastante interesadas, incluso tenían unas posturas bien interesantes acerca de este tema, y estamos tratando de ver si a través, porque una cosa es lo que quiere un pastor también y otra cosa es lo que quiere la iglesia que dirige él, ¿no? Entonces hemos hecho trabajo en Maracay, por ejemplo, con un pastor evangélico también de allá de Maracay, dentro de su iglesia hemos estado reuniéndonos, así que no estamos cerrados a eso. Están debatiendo los espacios en los que se puede. Lo importante que tienen que saber los movimientos religiosos es que aquí se legisla con la Constitución, no con las Biblias. Debería ser así. Así debería ser. No despidamos sin hablar sobre la identidad de género. ¿Está parada en el TCJ todavía? Esa es otra decisión que está suspendida en el Tribunal Supremo de Justicia, que al igual que la demanda de nulidad del artículo 44 del Código Civil,
ha cumplido todas sus fases según el protocolo que lleva el Tribunal Supremo de Justicia, e incluso tuvimos una audiencia oral en el 2016, si mal no recuerdo, dentro del Tribunal Supremo de Justicia que daba cierre al tema de la identidad de género. Tengo entendido que las sentencias, ambas de nuestras demandas, están ya resueltas, pero que alguien las frena para que no salgan. Pero están listas y son favorables. Y son favorables. Pero alguien las para. Pero alguien las para. ¿Quién toma la decisión? Es decir, son sentencias que las toma... ¿Quién es el ponente de estas sentencias? Están en manos, casi todas las demandas que están interpuestas por Venezuela Igualitaria en el Tribunal Supremo están en manos de la magistrada Carmen Zuleta de Merchán, Carmen Zuleta, que además ha demostrado ser una persona muy solidaria y muy comprometida con este movimiento. Pero están paradas en este momento por alguna la mano peluda. Es decir, una persona como la diputada Tamara Adrián todavía tiene que soportar que la llamen Tomás. Todavía tiene que soportarlo, ciertamente. No hay otra vía. No hay otra vía mientras no termina de salir, terminan de difundirse esas sentencias. Mira, lamentablemente... los registros. La Ley Orgánica de Registro Civil, en su artículo 146, establece que las personas tienen derecho a cambiar de nombre cuando éste atente contra su dignidad, ¿no? Y por supuesto el tema de la identidad de género es eso, justamente, es un atentado contra la dignidad de la persona. Sin embargo, los registros civiles, incluso el Consejo Nacional Electoral, se ha negado a que ese artículo sea utilizado para identificar de forma diferente a las personas transgénero. ¿El CNE podría hacer algo ahora? El CNE podría hacer algo, pero hay una cosa que en algún momento conversamos con las directivas del CNE, y nos planteaban, el problema está en que la palabra género y la palabra sexo son identificadas como la misma cosa, ¿no? Necesitamos que esa sentencia del Tribunal Supremo de Justicia sea emitida, porque esa sentencia trae como consecuencia la definición de lo que es género y lo que es sexo, que son dos cosas distintas, y como una y la otra se intersectan además para garantizar la dignidad de las personas. Hasta tanto el CNE no tenga con claridad de eso, que es quien manipula, administra la Ley Orgánica del Registro Civil, los registros civiles se pueden seguir negando, porque el Consejo Nacional Electoral tampoco los va a obligar. Giovanni, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Giovanni. Tus redes sociales, puntos de contacto para que el debate pueda continuar también. Bueno, por Instagram y Twitter, la cuenta es @ve.pisoigualitaria. Y por correo electrónico, @ve.igualitaria, y en Facebook igual, ve.igualitaria. Bueno, por acá gracias, siempre bienvenido y con las puertas abiertas en Contrapunto. Y en Contrapuntos más. En Contrapuntos. Gracias, Giovanni. Despedimos nuestro programa con 3 puntos del día de hoy con Giovanni Pierre Matei, presidente de la Asociación Civil Venezuela Igualitaria, José Gregorio Yepes y esta servidora Vanessa Devi. Nos despedimos de ustedes hasta una próxima oportunidad.